que en la iglesia había división, ¿no? que había, que había división, ¿no? Había división dentro de la congregación. Ya ustedes saben que la iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo lo levantó y luego él tuvo que irse y dejó a otros que estaban ahí como Apolos, ¿no? Pero sin embargo nunca los dejó de lado, siempre estuvo llevándoles un mensaje por intermedio de otros, como en este caso como Timoteo, ¿no? Que también era el que iba y los exhortaba, o los corregía o los amonestaba en este caso, ¿no? O los animaba a continuar también, ¿no? Entonces, para tener más o menos una idea y recordar ya el pasaje, me gustaría que alguien pueda leer Primera de Corintios 1:10. Por favor, alguien que quiera leer, ¿sí? Que tenga la libertad, que coja su Biblia, que lo pueda leer. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Mm? Vamos a interactuar, así que chicos, prenda, alguien que quiera leer, por favor, para poder avanzar. Primera de Corintios 1:10. ¿Mm? ¿Yo puedo leer, hermano? Claro, por supuesto, todos pueden. 1:10, ¿no? A ver, dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El 11, por favor. Ya, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Fíjense, eso es para hacerles recordar, ¿no? O sea, todo aconteció porque ya había problemas dentro de la iglesia, pero esta noticia fue llegada a Pablo por los de Chloe, ¿no? Los de Chloe, ellos justamente comienzan a hablarle que había contiendas dentro de la congregación, ¿no? Había problemas dentro de la iglesia y uno de los problemas ya lo hemos estado resolviendo en el tema de la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, ¿no? Lo oculto que tiene que ver con la salvación por intermedio de Jesucristo en la cruz, cosa que para ellos era locura, algo imposible. Y también hablamos de los judíos, que para ellos era algo muy difícil de comprender, ¿no? Difícil de comprender, de entender cómo es que el Mesías tenía que morir en una cruz, en un madero, cuando el que moría en un madero era maldito, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a hablar porque solamente estoy dándole una introducción a todo el tema que hemos hablado para terminar con estos 4 versículos ahora. Entonces ya tenemos claro de que los de Chloe, ¿no? Que también hablamos justamente de la familia Chloe, ¿no? Les comunica al apóstol Pablo de que hay contiendas dentro de la iglesia, ¿no? Cosa que había una desunión. Justo nuestro hermano Josué lo acaba de leer, ¿no? Ahí en el 10 dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. O sea, ahí había problemas que hablaban cosas cada uno según su parecer y originaban divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. O sea, esos problemas estaban desuniendo justamente a la iglesia en una misma mente y en un mismo parecer. Todos tenían que hablar, pero eso estaba sucediendo porque ellos ya no estaban siguiendo pues a Jesucristo como su Señor, sino más bien según sus pensamientos, según las corrientes que había en ellos, por lo cual los llevaba a tener contiendas entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos entrar al versículo que nos corresponde. En Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. ¿Sí? Alguien que quiera leerlo, por favor, me ayudaría muchísimo que alguien pueda hacerlo, ¿sí? Sin ningún problema.
mujer o hombre, no importa la edad, pero que quiera hacerlo para poder avanzar. El perrito, puede ser, pero él no puede hablar. ¿Mm? A ver, mujer o hombre, ¿quién dijo yo? Yo, hermano. Ya, perfecto. A ver, léalo, hermano. Ok. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Gracias, hermano. Amén. Fíjense, ya después de todo eso, Pablo se dirige de esta manera porque él había fundado la iglesia, ¿no? Había fundado esta iglesia y dice, de manera que yo, hermanos, justamente esa palabra, hermanos, lo vamos a ver poco a poco, no puedo hablaros, o sea, él no puede hablarles, dice, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Voy a explicarles un poco. La palabra hermanos que encontramos en el griego significa adelfos, tal cual como está ya. Se pronuncia en todo caso, porque la escritura es diferente en el griego, hay que tener el diccionario griego, o el abecedario griego, perdón, pero la palabra hermano significa adelfos, o se pronuncia adelfos, A-D-E-L-F-O-S, adelfos, A-D-E-L-F-O-S, adelfos, ¿no? Adelfos. Entonces Pablo está saludándolos a ellos, a los adelfos, a los hermanos, adelfos, o adelfos, como se le puede decir, porque son varios hermanos, adelfos, ¿no? Entonces él se dirige a los hermanos que están allí en la iglesia. Luego vamos a encontrar la palabra carnales, ¿no? Como los mexicanos, carnal, ¿no? Carnal, güey, carnales, ¿no? Pero la palabra carnal que se usa en este versículo 1 de 1 Corintios capítulo 3 es muy diferente al del carnal o carnales del versículo 3, ¿sí? Aquí la palabra carnal en el griego significa sarquinio, ¿ya? Que viene a ser S-A-R-K-I-N-O-I. Sarquinoi. Esa palabra sarquinoi, que viene a ser S-A-R-K-I-N-O-I, quiere decir hechos de carne. O sea, el apóstol Pablo, acá el término que está utilizando, cuando dice no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, se está refiriendo a que ellos son personas tan humanas, naturales, de carne y hueso, pero que inclusive su condición es débil e inmadura o inmaduro. Son personas normales, ¿sí? Acá no está hablando en el aspecto de carnal como para muchos lo quieren ver. ¿Por qué no utiliza esa palabra carnales como la gente del mundo? Porque supuestamente ellos, bueno, no supuestamente, sino ellos habían recibido al Espíritu Santo y ya habían sido bautizados, como ya hemos visto también en los capítulos anteriores que habían sido bautizados, no solamente en agua, sino también en el Espíritu, porque había sido derramado los dones, que todavía no llegamos a hablar de los dones. Más adelante vamos a hablar de los dones, ¿no? Pero sin embargo, esta palabra que utiliza aquí Pablo, sarkinoi, que quiere decir hechos de carne, es decir, el término indica meramente la condición humana débil e inmadura o inmaduro. O sea, aquí no está hablando del pecado, está hablando del hombre natural de carne y hueso, que es débil por su propia naturaleza. Los hermanos de Corintios, en este caso los adelfos, ¿no? De Corintios, se creían espirituales, o sea, ellos que habían aceptado a Jesucristo y que tenían el espíritu, se creían espirituales, pero en realidad era todo lo contrario. Ellos eran
carnales, o sea, el término que vamos a utilizar más adelante, que cambia ahí, ¿ya? ¿No? Sino que acá lo vamos a poner así. Eran carnales o niños, como vemos ahí cuando dice como a niños en Cristo. La palabra niños también se utiliza como párvulos, ¿no? Los parvulitos, dicen, ¿no? Ahí están los parvulitos, los niños. Pero el tema aquí que vemos en la Biblia como niños, no se estaba refiriendo a niños, sino a bebés. Y ahí sí cambia la situación, porque en el griego, bebé significa nepios, Nepios, nepios. O sea, prácticamente el apóstol Pablo a ellos le está diciendo, ustedes son bebés de Cristo. No es que sean niños, sino bebés. Cambia todo el panorama, cambia toda la lectura inclusive. Nepíos, bebés. El lenguaje que usa Pablo aquí es muy fuerte, porque los niños inclusive pueden comprender, pueden entender, ¿no? Reciben el mensaje y ellos obedecen, son niños. Sin embargo, los bebés no, o sea, no tienen ni siquiera conocimiento de nada. Ellos simplemente toman leche. Por eso es que vamos a ver los textos más adelante donde dice, os di de beber leche en el versículo 2, ¿no? Pero eso todavía no hemos llegado. Por eso es que está hablando de os di de beber leche. Porque el niño todavía no es que tome leche, el niño ya dejó de mamantar. Sin embargo, los bebés sí mamantan todavía. Entonces, Pablo, aquí en la Biblia que encontramos, como está escrito, como a niños en Cristo, en realidad debería de verse como a bebés en Cristo. O sea, en ese contexto sería la palabra nepíos, bebés. Esa palabra es muy dura. ¿Por qué es muy dura? Porque, como les vuelvo a repetir, Pablo considera que su trato de ellos es retardado, o sea, es como un niño retardado. O sea, un niño que ni siquiera puede todavía pensar, un bebé, ¿no? En este caso, ¿no? Por su poco desarrollo en la fe. O sea, Pablo dice ellos, estos son bebés, ni siquiera niños, y todo esto se debe a su poco desarrollo en la fe, es decir, por falta de comprender las escrituras o escudriñar las escrituras, lo cual les impidió llegar a ser adultos. O sea, todavía no llegan a ser adultos porque ellos no han escudriñado las escrituras. Y por falta de escudriñar las escrituras, su fe es muy pequeña, es de un bebé. Fíjense cómo cambia la situación. Entonces, si nosotros lo traemos a nuestro contexto, podríamos decir que hay muchos hermanos que pueden estar muchos años, hablo en general en diferentes congregaciones, que pueden estar muchos años en la iglesia, 6, 8, 10, 20, 40 años, en la iglesia 30 años, y su comportamiento es de un bebé. ¿Por qué? Porque justamente por falta de poder escudriñar las escrituras o de comprender la palabra de Dios. Entonces siguen actuando como personas meramente humanas, a pesar de que han recibido el Espíritu de Dios o han recibido a Jesucristo, y aún no importa si se hayan bautizado. Hasta aquí solamente estamos viendo lo que Pablo está dirigiéndose a ellos, que dice, no puedo hablarlos a ustedes como espirituales. O sea, no les puede hablar, porque no entienden las cosas del Señor. Porque su comportamiento de ustedes es como los nepíos, como bebés, que no entienden, que no comprenden, por la falta de fe. Y eso se debe a la falta de
conocimiento en las escrituras, por falta de leer la Biblia, ¿no? Vamos a ponerlo en nuestro contexto de leer la Biblia. En el contexto de ellos sería pues los pergaminos, los rollos, los papiros, ¿no? Estas cuestiones. Entonces ellos no pueden llegar, Pablo dice, por falta de todas estas cosas, ellos lo que les ha causado es el no poder llegar a ser adultos, o sea, personas que lleguen a tener el carácter de Jesucristo, personas maduras, personas que ya su vida está formada o está establecida en las cosas del Señor. Entonces ellos todavía no han llegado. Los hermanos de Corintios, los adelfos, no han llegado a su madurez. Todavía no. Pero eso tiene que ver justamente con la sociedad, ¿no? Cuando hablamos un poco de la sociedad, ya estamos hablando del mundo. O sea, los hermanos se han dejado arrastrar justamente por esos pensamientos que hemos estado leyendo anteriormente acerca de la sabiduría humana, olvidando justamente el fundamento de Jesucristo. Por ello, no son adultos, dice, ni sabios, todavía son muy inmaduros en el Evangelio, ¿no? O sea, su comportamiento es eso, de los hermanos que viven de esa manera, sin mencionar su uso tonto, así utiliza en este caso el apóstol Pablo, de un punto de vista que su uso es tonto de la sabiduría terrenal, porque teniendo ya, acá es claro, que habíamos leído el texto acerca del Espíritu, porque teniendo ya el Espíritu de Cristo, actúan como carnales. Y esta parte es muy interesante, porque muchos ya han recibido a Jesucristo, pero su comportamiento sigue siendo como de un carnal. Mira que me dijo, mira que me habló así, mira que me insultó, o me gritó, o me prohibió, o que no me dejó tocar, o que no me dejó, a mí no me invitan a predicar, un montón de cosas, son comportamientos, él no puede estar, no, es que él es una persona adulta, él no puede estar en el grupo de jóvenes o de adolescentes, son comportamientos de una persona que todavía no ha llegado a su madurez espiritual, todavía está pensando en los pensamientos terrenales y no está pensando en las cosas del Señor como una persona madura. Justamente habíamos leído el pasaje que nuestro hermano Josué había leído, donde dice, ¿no? Que debemos de tener todas las cosas en común, ¿no? Perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. O sea, ese punto los lleva a una madurez, donde ya no hay una división, sino que todos llegan a poder estar unidos en las cosas del Señor. Lo mismo pasa en nosotros mismos, o sea, aquí porque nosotros todavía nos cuesta ser libres para expresarnos, para decir, porque todavía tenemos nuestras propias luchas, pero Cristo nos ha hecho libres, fíjense, y no tenemos por qué avergonzarnos de nada. Al contrario, somos una familia. Entonces, aquí tiene que ver justamente con ese pensamiento terrenal que ellos tienen, los de Corintios, ¿no? Porque teniendo ya el Espíritu de Cristo, actúan como carnales, al estar todavía sometidos a los deseos del mundo. Fíjense, ¿eh? Si en ese tiempo habían cristianos que estaban sometidos todavía a este mundo, ¿ustedes qué dicen? En nuestras congregaciones en general, ¿todavía hay cristianos que están sometidos a este mundo, en los deseos de este mundo? Yo digo que sí, que todavía hay creyentes que a pesar de que han aceptado a Jesucristo o han recibido el Espíritu de Dios o que han sido bautizados, todavía actúan conforme a los deseos de este mundo. Todavía. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver en los siguientes textos que vamos a leer. ¿Cuáles son esos deseos de este mundo? O sea, ¿qué es lo que origina este mundo? ¿O qué ofrece este mundo? Entonces, cuando
ya habían sido bautizados y habían recibido justamente el Espíritu de Dios. De modo que su proceder era la de un hombre mundano. Mira, eran creyentes, pero su proceder era de un hombre mundano. Así vivían algunos, no todos, de la iglesia de Corintios, no todos, pero sí había algunos que vivían de esa manera. Algunos vivían de esa manera y que habían vuelto al viejo hombre, o sea, habían sido regenerados, restaurados, transformados a una nueva vida, pero ese cambio de vida que ellos tenían por causa de Cristo, en un momento dado, se dejaron arrastrar por el mundo, ¿no? Y retrocedieron justamente otra vez al tiempo pasado, es decir, al viejo hombre, ¿no? Al viejo hombre. Ahora, uno dice, ¿cómo es así que nosotros podemos retroceder al viejo hombre? Por ejemplo, si uno hablaba antes, cuando no conocía a Cristo, hablaba lisuras, ¿no? Vamos a ponerlo algo en un contexto así, hablaba lisuras o hablaba palabras de doble sentido, ¿no? Con bromas y todo, y de repente uno acepta a Jesucristo, pucha, ya. Entonces Jesucristo, uno va leyendo la Biblia y dice que tú debes de dejar tu vida pasada y comenzar una nueva vida. Entonces ya no hablas lisuras, ya no hablas palabras en doble sentido, ¿no? Todo chévere, todo bacán, tú vas creciendo, vas avanzando, pero en un momento dado, por circunstancias, digamos, de la sociedad en la que uno trabaja, se junta con 20 personas en una empresa que todos son carnales, es decir, que viven en el mundo, que no conocen de Cristo, y tú eres el único cristiano ahí. Y comienzas a escuchar que todos hablan las palabras que antes tú decías o que uno decía, y comienzas a tener tus propias luchas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas personas creyentes al final terminan siendo arrastrados a volver otra vez a su viejo hombre. ¿Pero por qué? Porque supuestamente no ha estado firme, no ha escudriñado las escrituras, su fe no está puesta en Cristo, sino más bien ha sido seducido por este mundo, ¿no? Arrastrado por esa sabiduría humana y al final termina otra vez retrocediendo, olvidándose de dónde lo sacó el Señor. Entonces ya el creyente tiene doble vida. Va a la iglesia, ama a Dios, supuestamente, pero también ama el mundo. Entonces, esas actitudes tenía la iglesia de Corinto, no todos, pero tenían una gran cantidad de hermanos que vivían de esa manera. Entonces, Pablo, por eso es que le dice a ellos, ustedes son como niños. Yo no les puedo hablar espiritualmente, porque su comportamiento es de un bebé. Todavía no han llegado a la madurez por falta de conocimiento de la verdad, por falta de escudriñar las escrituras. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ustedes son bebés. Ahora vayamos al versículo 2. ¿Alguien que me quiera ayudar, por favor, de leer el versículo 2? Hermano, Perfecto, a ver. el versículo de que Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Primera de Corintios. Primera de Corintios. A ver. Ya, hermano. A ver. Corintios, es aquí. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Os guiaré leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ajá, amén. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera leer ese versículo, por favor? ¿Sí?
Yo, hermano, Ya, perfecto. A ver, por favor. os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. Muchísimas gracias, Samuel. Fíjense lo que está diciendo. Os di de beber leche. Como les había dicho, Pablo está diciendo que solamente se le da leche pues a los bebés, ¿no? En este caso, ¿no? Y no vianda. Esa diferencia entre leche y vianda es en el contexto de que la vianda pues tiene que ver con muchas cosas de la sociedad, cosas del mundo, ¿no? Porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía, dice, ¿no? Entonces, el autor Gerald Bray, ¿no? Sostiene que llama, en un sentido figurado, leche es la enseñanza. O sea, para él, y bueno, para muchos de los autores que he estado leyendo, dice que la palabra leche tiene que ver con la enseñanza sobre cuestiones de ética de Dios. Fíjense, aquí ya entra la ética, que cosa que deberíamos de estudiarlo más adelante, cuando terminemos, de repente podamos ver la ética de Dios, las normas y la ética de Dios, porque es importante que las iglesias, sobre todo nosotros, tengamos ética, ¿no? Si no tenemos ética, nada sirve, ¿eh? O sea, hablando de ética, tiene que ver con, por ejemplo, ves algo que no es tuyo, no lo vas a estar cogiendo, ¿no? Son gente que coge y se lo lleva, pero dentro de la ética de Dios, tú no vas a hacer eso. No es tuyo, no lo puedes coger. Y un montón de cosas que tiene que ver con la ética de Dios, no solamente en ese aspecto, hay un montón, pero tendríamos que llegar a eso, a estudiar justamente cuestiones de ética de Dios. Entonces, para el autor Gerald, la leche es la enseñanza sobre cuestiones de ética. Y en este contexto de ética es que si ellos eran creyentes, ellos no podían seguir otra corriente, pues. Por ética no pueden seguir otra corriente. Ellos son creyentes. Sin embargo, ellos no entendían eso. Se dejaban justamente arrastrar por otras cosas, por otras corrientes, por otras doctrinas, por otras enseñanzas, dejando la ética de Dios, ¿no? La enseñanza, en todo caso, de Dios. Y que los hermanos de Corintios aún han abandonado el Evangelio y lo han cambiado por algo que podría parecer a vianda. Fíjense lo que dice el autor, ¿no? Dice, y que los hermanos de Corintios han abandonado el Evangelio, o sea, han dejado el Evangelio. Si lo trasladamos a nuestro contexto, podríamos decir que muchos hermanos han dejado justamente el Evangelio. Comenzaron bien, pero dejaron el Evangelio. Ya no actúan conforme al Evangelio que recibieron cuando les enseñaron o cuando recibieron a Jesucristo, sino que ahora han dejado el Evangelio y viven una vida como cualquier persona humana. Actúan como cualquier persona terrenal, ya no como en el Evangelio de Jesucristo. Y eso también estaba aconteciendo justamente con la iglesia de Corintios, que habían dejado justamente o habían abandonado el Evangelio y lo habían cambiado por algo que podría parecer como vianda, o sea, un mensaje adulterado. Fíjense, ¿eh? Un mensaje adulterado. Entre los hermanos, ahí estaban los líderes y todos los demás maestros que enseñaban, y sin embargo ellos ya habían adulterado el Evangelio, habían cambiado el Evangelio según su parecer, ya no como era el parecer de Dios, sino según su parecer de ellos, según lo que ellos creían entender de las escrituras, no como el Espíritu de Dios los enseñaba a ellos, sino según su conocimiento de ellos. Entonces ellos ya habían adulterado la palabra de Dios, ¿no? Adulterar. Un ejemplo como, por ejemplo, por decir,
que interpretan un contexto diferente o una palabra, ¿no? Algunos de ustedes por ahí han escuchado esa palabra que dice, la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? Por ahí algunos han escuchado esa palabra, ¿no? Cubrámonos con la sangre de Cristo tiene poder, pero si uno analiza la Biblia, no dice que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Poder para limpiarnos de todo pecado, para todo aquel que se acerca. Pero no es que la sangre de Cristo nos va a librar de algún peligro. No. Entonces las interpretaciones que a veces los maestros de su contexto de Pablo, como un ejemplo, adulteraban justamente el Evangelio, transformándolo a un contexto que para ellos era pues superior, según ellos. Pero el Evangelio de Cristo no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces las enseñanzas que habían en su contexto hacía confundir a los hermanos. Entonces ahí había una vianda, ¿no? Adulterada, o una doctrina de este mundo en todo caso. ¿Sí? El único que nos salva es Jesucristo. Su sangre nos limpia de todos nuestros pecados, para los que se acercan por primera vez al Señor, o para los que en todo caso se arrepienten, como dice en Primera de Juan, que su sangre nos limpia, ¿no? Nos redime de todos nuestros pecados. Pero no es que tenga poder para librarnos de algo malo, o para que el enemigo no nos toque, como algunos dicen, por ejemplo, ¿no? Eso no tiene nada que ver, solamente les estaba diciendo eso para que más o menos tengan una idea de cómo adulteraban el mensaje, ¿no? En esos tiempos. Y ese contexto de adulterar, ¿no? O en todo caso era una doctrina de este mundo, pues no servía nada, o sea, no alimentaba su vida espiritual de los hermanos que estaban ahí, sino más bien los alejaba inclusive de la verdad, los alejaba de la verdad prácticamente. Así de esa manera los hermanos abandonaron la verdadera doctrina del Evangelio, la cual Pablo les dio a tomar como alimento sólido. O sea, Pablo les da un alimento sólido del Evangelio cuando dice, os di de beber leche. O sea, esa leche no era adulterada, el Evangelio no era adulterada, era puramente la verdad de la palabra de Dios. No estaba adulterada. Entonces, Pablo está diciendo, les he dado el verdadero evangelio, la verdadera doctrina del evangelio de Jesucristo. Era un alimento sólido, refiriéndose a la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué otra vez aquí utilizo la palabra refiriéndose a la muerte de Jesucristo en la cruz? Porque el cristiano tiene que entender una cosa. Él no puede olvidarse, el cristiano no se puede olvidar acerca de Jesucristo crucificado, del Jesucristo crucificado que nos ha salvado. Tiene que tener en mente que fue esa cruz, fue Jesucristo quien fue a esa cruz y nos salvó, que su sacrificio no fue en vano. O sea, Pablo lo que está dando a entender es que el cristiano no puede olvidarse de esa obra, de ese sacrificio, porque si se olvida, si se aleja, si no recuerda, si se aparta de lo que Jesús hizo, entonces prácticamente habrá olvidado la obra redentora que hizo Jesús y por ende va a vivir una vida desubicada, lejos de las cosas de Dios. No va a saber valorar el sacrificio que hizo Jesús. Cosa que los hermanos de Corintios ya estaban olvidando justamente esa parte de ahí. Ya estaban olvidándose de la muerte de Jesús en la cruz. Ahora, la leche es una buena noticia para ellos, o en todo caso, la buena nueva de salvación para el que escucha la palabra, ¿no? Como también para Pablo, la vianda
tenía que ver con el fundamento, ya con el fundamento de Dios y la obra realizada en Cristo. O sea, esta leche y vianda para Pablo tenía que ir acompañada con un crecimiento y con un fundamento de Dios y en la obra realizada en Cristo Jesús. Y los que tienen el Espíritu deberían de entender de ese modo el misterio, de manera que los corintios no necesitan un cambio de alimento. Mira, los creyentes que han creído en Jesús no necesitan otra doctrina, no necesitan otro tipo de alimento. El único alimento que necesitan o necesitaban en ese tiempo, y para nuestro tiempo también, era simplemente seguir las enseñanzas de Jesús. O en todo caso, las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, en la parte de lo que hemos leído acerca del texto, cuando dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, Pablo sigue hablando y dice, confiesa que cuando estuvo entre ellos, tuvo que alimentarlos como una madre, que provee leche, que nutre a las criaturas que todavía no pueden digerir comida sólida. De la perspectiva de Pablo, los corintios todavía no habían sido capaces de comprender las cosas de Dios. Todavía no. Es como a un hermano que alguien le puede estar diciendo, hiciste esto, hiciste el otro, ¿cuándo lo vas a hacer? Tienes que hacerlo, porque todavía no entiende, no comprende, todavía es un bebé, todavía hay que empujarlo, todavía hay que animarlo, pero cuando llega a su madurez, esa persona no necesita que alguien les esté diciendo a cada rato, simplemente le dice, ve y haz esto, y esa persona va y lo hace, porque ya ha llegado a comprender, a entender el sacrificio de Jesús y su amor justamente de Dios para con él o para con ella. Entonces va y lo hace. Un contexto para nosotros sería en nuestra madurez, por ejemplo, cuando yo les digo, hermanos, ¿pueden publicar el anuncio que les he enviado en su WhatsApp o en su Facebook? Cuando llegamos a una madurez, simplemente lo hacemos. Porque no nos cuesta nada, al contrario, obedecemos porque entendemos que queremos extender el reino de Dios, porque queremos que otras conozcan. Pero si no lo hacemos es porque todavía no hemos comprendido el significado de esta publicidad, de este anuncio. Todavía seguimos siendo niños, todavía decimos, ya otro día lo haré, ya la próxima, o simplemente, no, pero aquí no, qué roche, o qué vergüenza. Entonces quiere decir que todavía somos bebés, todavía no hemos entendido, todavía seguimos siendo, en este caso, nepíos, ¿no? Nepíos, bebés. Todavía somos así, todavía no hemos llegado a nuestra madurez como hermanos cristianos, todavía seguimos comportándonos como las personas del mundo. Nos cuesta todavía, estamos en un proceso. Entonces, tenemos que ir cambiando. Por ejemplo, nuestro hermano Juan, cuando a veces yo lo invito, le dice, chicos, prendan las cámaras, solamente los simpáticos prenden la cámara. Bueno, ese es un tema psicológico, ¿no? Obviamente para animarlos a ustedes. Pero cuando nosotros llegamos a nuestra madurez, no tenemos por qué avergonzarnos en el mirarnos a nosotros, porque vuelvo a repetir, todos somos una familia. Si somos cristianos, todos somos una familia. Cuando la familia llega a la casa de ustedes, sus familiares, ustedes no se esconden, al contrario, van y lo abrazan, se alegran, están contentos de verlo, ¿no? Y comparten un momento, ¿no? Comen juntos, y esto es como una cena, es decir, estamos en una cita con Dios y comemos de la palabra de Dios, y debemos de compartir todos juntos, vernos unos a otros. Entonces eso nos lleva también a una madurez, porque nos extrañamos, o porque nos amamos, o porque queremos vernos. Entonces eso nos lleva a una madurez espiritual, fíjense. Entonces, pero todavía a algunos les está costando. Entonces tenemos que romper porque nosotros no somos carnales, que ahora sí vamos a entrar justamente a ese versículo 3.
¿Alguien que quiera leer el versículo 3, por favor? Yo. Hola. Yo, hermano, puedo leer. Claro, claro. A ver, léelo, léelo. Ok, hermano. El Versículo. versículo 3 dice, Ujú. ¿Alguien, aparte de nuestra hermana Saraí, aún sois carnales, pues aparte de nuestra hermana Saraí, alguien que quiera leer, por favor, hombre, mujer, tienen la libertad de poder hacerlo, así que Amén. léanlo. Lí, a ver, léelo, por favor. Dice, en 1 Corintios 3:3, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Gracias, hermana. Amén. Mire, fíjese cómo el apóstol Pablo ahora sí ya les va a decir cuál es su postura de ellos al actuar en la carne, ¿no? No como creyentes, no como en el versículo 1 donde hablábamos del hombre humano, ¿no? De su propia debilidad, ¿no? Sino que ahora ya va a hablar de un hombre carnal que vive en la carne o que actúa en la carne. Entonces dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ese es parte del carnal, fíjense. ¿Cómo vemos que hay un hombre carnal, ¿no? Que a pesar de que ha recibido a Jesús, su comportamiento es de un hombre carnal, no de carne y hueso como habíamos visto, o de su propia naturaleza, como habíamos visto en el versículo 1, sino que ahora se muestra ya Pablo diciendo cómo actúa un hombre carnal. Entonces los hermanos de Corintios actuaban justamente como los del mundo. ¿Qué dice? Entre vosotros, celos. Eso es una muestra de su inmadurez. Contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Esa palabra, como hombres, está diciendo como la gente del mundo. Fíjense, no llegan a su madurez. ¿Por qué? Porque sus actitudes no son justamente dignas de ser hijos de Dios. Sin embargo, lo que está invitando Pablo acá es que ellos dejen y abandonen esas actitudes que tienen y vuelvan justamente a las cosas del Señor. O sea, que se comporten como cristianos. Como prueba de que ni siquiera ahora pueden comprender la verdadera naturaleza del Evangelio, Pablo los confronta justamente con su actual situación de celos y contiendas. Tienen celos y contiendas. A las contiendas se les añade ya los celos, porque habíamos visto justamente en Primera de Corintios que habíamos leído acerca de que dice que hay contiendas, ¿no? Los que habían enviado la carta, los de Chloe, dice que hay división y contiendas en la iglesia. Ahora, en este texto, se añade la palabra celos, ¿no? Que llevan a la rivalidad. O sea, los celos es una rivalidad, hay una lucha entre hermanos. Celos por alguna posesión, un liderazgo, XX cosas, ¿no? Quienes no viven, en este caso, en el espíritu, sino que todavía viven en la carne, conforme a su conducta, ¿no? Por ello Pablo dice, porque aún sois carnales, ¿no? Ahora, ya habíamos visto esa parte que les había dicho en el versículo 1, carnales, que tenía que ver con la parte del ser humano, ¿no? Y su debilidad, en este caso la naturaleza. Pero ahora vamos a ver aquí, la palabra cambia. La palabra es sarquinio, perdón, la palabra aquí viene a ser sarquiquio, ¿sí? La palabra cambia en este contexto y dice sarkikoi en el griego, Sarkikoi, sarkikoi,
skoi. ¿Qué viene a ser esa palabra? Hombre carnal, palabra con claros matices éticos. No solo no están dando evidencia de vida espiritual, sino que lo que es mucho peor son sus contiendas y rivalidades, confirman que su conducta es impropia de sus valores caídos, tergiversando, en todo caso, la forma de un creyente. Para ellos no importa lo que ellos digan acerca de sí mismos. O sea, para ellos es algo normal, ¿no? A mí no me interesa lo que la gente diga, ¿no? Esas palabras, ¿no? Para ellos era algo normal. Su conducta los desmiente, dice, ¿no? O sea, sus acciones desmienten de que ellos son cristianos. Yo soy hijo de Dios, yo soy creyente, pero mis acciones me desmienten, pues, ¿no? Mis celos, mis contiendas, mis pleitos, mi rivalidad, ¿no? El querer ser mejor que otros o quitarle el puesto a otro, que viene a ser una rivalidad o celos, me desmienten el decir que yo soy cristiano, porque un cristiano no puede actuar de esa manera. O sea, no puede tener celos, no puede tener contiendas, no puede tener luchas contra su hermano. Si tiene eso, entonces quiere decir que hay una rivalidad en la cual no está demostrando su madurez como cristiano. Entonces ellos tenían esas contiendas entre hermanos. Algunos presumían de saber más que otros, ¿no? Entonces, esas posturas llevaba a que estas personas se habían vuelto carnales. Actuaban como la gente del mundo. Y la gente del mundo actúa de esa manera, ¿eh? Pueden hacer buenas acciones los creyentes, pero si sus celos, sus pleitos, sus lisuras, su forma de comportarse, sus actitudes, no es acorde al evangelio de Jesucristo, quiere decir que ellos son carnales. No actúan como hijos de Dios. ¿Mm? A esto lleva, en todo caso, que el apóstol Pablo, como los ve de un punto de vista, dice que no importa lo que ellos digan acerca de sí mismo, su conducta los desmiente, podrán de hecho ser espirituales, pero lamentablemente están viviendo como el diablo. Fíjense cómo los considera Pablo. ¿Por qué dice que estas personas que actúan así, los considera como si fuera el diablo? Porque el diablo siempre tuvo celos, envidias de Dios, y justamente él vino para matar y robar y destruir todo lo que Dios ha creado. Entonces, el mundo es así, pero el creyente, su actitud no es así. Entonces, Pablo considera de que esas actitudes tiene que cambiar el creyente, porque el creyente ha sido restaurado del viejo hombre al nuevo hombre. Entonces, como es un nuevo hombre, sus actitudes deben ser mejores, deben ser buenas, deben de ser como las de Dios o como las de Jesucristo cuando estuvo en la tierra con nosotros. La clara evidencia de que todavía están viviendo conforme al viejo hombre es justamente sus acciones. Ya vamos a terminar. Recibir el Espíritu lo coloca a uno en la nueva era. Justamente todo aquel que ha recibido el Espíritu de Dios quiere decir que tiene una nueva era o un nuevo principio o una nueva forma de vida, en la cual hay que vivir la vida según el Espíritu, no según nuestros pensamientos, sino según el Espíritu, según la palabra de Dios, no según la carne, ¿no? En este caso, la naturaleza pecaminosa, o sea, nosotros debemos de abandonar justamente esa parte ahí. Algunos podrán decir, hermano, pero es difícil dejar justamente esta naturaleza pecaminosa. Yo les diría que esa es una decisión de ustedes, ¿no? Es una decisión mía de dejar. Si yo quiero, sigo. Si yo quiero seguir pecando, sigo. Si yo quiero actuar siendo celoso, envidioso, esa es mi decisión. Pero si yo quiero cambiar, también decido. Tomo una determinación en mi vida y digo, no,
Yo ya no quiero vivir así, quiero vivir como me dice la palabra de Dios. Voy a hacer lo que dice el Señor. Voy a dejar que el Espíritu de Dios me guíe. Voy a dejar que Él me ayude. Entonces yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios, porque yo he decidido cambiar mi vida, yo he decidido que el Señor lo haga por mí. Fíjense. Entonces, no es que sea tan difícil como para muchas personas. El problema está en que algunos no quieren abandonar todavía su naturaleza pecaminosa. Y el último versículo que tenemos, bueno, habríamos que hablar un poco más de algunas cosas. Antes de entrar al versículo, justamente al versículo 4 que vamos a terminar, quería que alguien, por favor, que alguien podría leer Jeremías capítulo 15, versículo 19, porque justamente los celos y las contiendas vienen justamente del mundo, pero el cristiano no debe de vivir conforme a este mundo, sino más bien conforme al propósito de Dios, conforme al reino de Dios. Entonces, para tener una clara idea de algo que quiero decirles, si alguien puede leer Jeremías capítulo 15, versículo 19, sería genial. De repente, pues, de repente lo puede ser, no sé, en este caso, Joel, ¿no? O a Idali, si nos ayuda una mujer o un hombre, no hay ningún problema. Alguien de ustedes que quiera hacerlo. Hermana, buenas noches. Yo, Abigail. Abigail, ya, a ver, léelo, por favor. 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Amén, hermano. Bien, fíjense, gracias, Abigail. Fíjense, dice, por tanto os digo, dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, aquí está utilizando estoy utilizando un texto en el cual Pablo también les dirige a ellos que ellos también tienen que dejar de vivir esa vida en la que vivían en la carne. Conviértanse para que el Señor los restaure. Pero como ellos vivían rodeados de la sociedad, ¿no? De este mundo en el cual había muchas doctrinas, muchos pensamientos y eran inducidos, en la parte última que ha leído Abigail, donde dice, será como mi boca, y aquí en la ultimita palabra dice, conviértanse ellos a ti. O sea, el cristiano no tiene que convertirse al mundo, pues. Al contrario, el mundo debe de convertirse al cristiano, es decir, actuar como el cristiano. Entonces acá dice, conviértanse ellos a ti. O sea, ¿quiénes? Los del mundo deben de convertirse a ser cristianos y tú no te conviertas a ellos. El cristiano no puede volver al mundo otra vez. El mundo tiene que volverse al camino de Dios. Entonces, esto nos invita a nosotros, a que nosotros, los cristianos que hemos salido del mundo y que ahora somos hijos de Dios, no volvamos otra vez al mundo, sino que el mundo nos siga a nosotros más bien para que se conviertan a Cristo. Nosotros no podemos volver otra vez al mundo, donde el Señor nos sacó con su muerte, sino que más bien los amigos, las amigas, los primos, los familiares, los pinkies, los más cercanos a nosotros, deben de volverse a Cristo, no nosotros a ellos. Nuestras acciones deben de influenciar para nuestros amigos, nuestras amigas, no que las amigas o los amigos influyan en nosotros para hacer cosas del mundo. Fíjense en ese texto. Pablo está diciéndoles a ellos también lo mismo. Si ustedes han salido del mundo y su vida ha cambiado, ¿para qué van a regresar otra vez al mundo y van a tener celos y contiendas? Al contrario, ustedes hagan que el mundo venga a los pies de Cristo con sus acciones.
es decir, con buenas obras. Y por último, el versículo 4, alguien que quiera leer para terminar, ¿sí? Por favor. Hermano, yo puedo leer. Ya, a ver, Saraí, por favor. Ya. El versículo 4 dice, ¿por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos? ¿No sois cardenales? Gracias. Y dale, fíjense, ahí que dice, ¿no? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. O sea, aquí ellos no están viendo las cosas del Señor. ¿Por qué dicen, por qué dicen unos, yo soy ciertamente de Pablo? Porque unos dicen, yo soy de Pablo porque Pablo fundó la iglesia y él me habló a mí. Otros dicen, yo soy de Apolos porque supuestamente cuando Pablo fundó la iglesia y después se fue, el que quedó fue Apolos. Entonces dicen, tú no has estado, Pablo, cuando yo he estado, cuando yo he llegado, sino al que encontré fue Apolos. Entonces como que ellos dicen, ¿quién es Pablo? Y otros dicen, ¿quién será Apolos? Más adelante, los textos siguientes, ya para el otro miércoles, justamente Pablo dice, Pablo y Apolos somos servidores de Dios. O sea, en pocas palabras, los dos han hecho la obra de Dios. Sin embargo, los hermanos viven justamente todavía en la carne, diciendo yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolos. Y no se dan cuenta de que Dios ha utilizado a Pablo y a Apolos justamente para fundar la iglesia de Cristo. Entonces, es Cristo quien debe de gobernar la vida de ellos, como también la nuestra, ¿no? Pero ellos no aceptan eso, o sea, ellos no llegan a aceptar lo que Pablo les está diciendo. Por eso es que lo rechazan aquí. Pablo los está exhortando a que ellos deben de dejar esa vida que ellos tienen entre los celos y los pleitos y las contiendas y sus actitudes, y como ellos no quieren aceptar, dicen, nosotros no somos de Pablo, tú no tienes que exhortarnos a nosotros, tú no tienes que hablarnos así, nosotros somos de Apolos, dicen ellos, para justificarse. En pocas palabras, ¿quién eres tú, Pablo, para que nos vengas a hablar? ¿No? Eso es lo que ellos están diciendo. Entonces, eso es lo que acontece justamente ya ahora en ese contexto de la iglesia. Entonces, su comportamiento de ellos es justamente carnal. No es de una postura de un creyente que vive bajo la palabra de Dios, sino más bien de una postura en la que viven carnalmente, ¿no? Que viven en una posición que no aceptan vivir bajo el Evangelio de Jesucristo, sino más bien según cómo ellos quieren vivir bajo esta sociedad. Voy a la iglesia, en la iglesia me comporto de una manera, pero fuera de la iglesia hago otra cosa y además de afuera del mundo traigo también cosas a la iglesia. Entonces, su comportamiento es de un bebé que todavía no ha madurado en el Señor. Josué, ¿tú estás ahí? Josué Tirado. Sí, hermano. Un favor, si ¿estás en tu compu o estás en el celular? Sí, computadora. Ah, perfecto. Chicos, un favor, prendan sus cámaras para despedirnos, ¿sí? Antes Josué va a tomar una foto. Los invito a que puedan prender sus cámaras, ¿sí? Para que Josué pueda publicarlo en el grupo de la iglesia, en la página de la iglesia, por favor, ¿sí? Voy a nombrarlos en todo caso. Saraí, Claudia, Magdel, Ángelo, Samuel, Noemí, Débora, Josué Ochante, Gabriela, Christopher, Fernando, Abigail, prendan sus cámaras, Joel, ¿m? Flor, Idali,
Lía y Milagros. Por favor, prendan sus cámaras para poder, para que nuestro hermano Josué pueda tomar una foto. Claudia, Magdel, Josué. Bien. Chicos, ¿son todos? A ver, ahí sí veo que están poniendo su cámara. Ujú. Vamos, chicos. Perfecto. Gracias. Gracias, Flor, por prender tu cámara. Saraí, ¿no? Abigail, Magdel, Ángelo, Samuel, Noemí, ¿no? Los invito, Christopher, Idali, Milagros. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Bien, bien, por favor, gracias, Fernando, Listo. gracias, Idali. Toma una foto ahí, Josué, para Sí. Miren la cámara, chicos. Miren de frente. Listo. A ver. esas primas. Listo. Ok, vamos a hacer una pequeña oración. Idali, ¿nos acompañas con la oración, por favor? Sé que lo quieres hacer. Ayúdanos a que nos vaya bien esta semana, que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, que Él nos ayude a dejar nuestra vida carnal todavía que nos queda por entrar a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Bueno, cierren todos sus ojitos, por favor. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí un día más, Padre. Y bendice a todas las personas que no han entrado, Señor. Ojalá pues para la otra semana puedan entrar. Discúlpanos si te hemos fallado y hemos pecado, Padre. Sé que cada día te estamos buscando siempre, Padre. Discúlpanos y bendice a todos los chicos que se han conectado el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Idali. Gracias a todos ustedes. Dios me los bendiga. Gracias por prender sus cámaras, por participar, por estar aquí. Ya a cada uno de ustedes les voy a estar llamando para explicarle algunas cosas que voy a necesitar que hagan. Entonces, nada, un fuerte abrazo y que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Ahí vemos a una persona más agregada a la familia Alaba. ¿Mm? Bien, chicos, Dios me los bendiga. Hasta luego, Claudia, Magdel, Abigail. Gracias por la oración, Abigail. Josué. Gracias, Fernando. Gracias, Noemí. Gracias, Flor, Abigail, Christopher, Magdel, Idali, gracias. También Lía, Yanela, Ángelo, Samuel, Débora, Josué Chante, Gabriela, gracias. Gracias, hermana Carmen. Milagros, gracias por estar con nosotros también. Cada uno de ustedes, Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos hasta el otro miércoles. Bendiciones. Bendiciones, chicos. El miércoles, hermano. Bendiciones a todos. Hasta luego. Claro, Cuídense. Cuídense. Luego. Bendiciones, chicos.